10 de la mañana, 49 minutos, 15 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. Se cumplen hoy 3 días del llamado cierre del gobierno federal norteamericano y aún no se vislumbra una solución, una salida a este tema. El asunto, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, llama mucho la atención aquí en Uruguay, pero también es incomprendido por algunas personas. ¿Qué es lo que motiva esta decisión de cerrar las oficinas federales en los Estados Unidos, lo que implica, por ejemplo, para el turismo algunas pérdidas importantes, pero sobre todo pérdida en algunas decisiones y tiempos que requiere el gobierno central, el gobierno federal de los Estados Unidos al momento de tomar decisiones? Ayer el presidente Barack Obama se reunió con líderes de la oposición, líderes del Partido Republicano, para intentar encauzar esta situación, diferencias sobre la aplicación de presupuesto y también sobre la reforma de salud, que en definitiva es lo que está trancando el diálogo bilateral entre los dos partidos políticos de los Estados Unidos, que no logra encontrar una salida el gobierno de Barack Obama a esta situación. Existe una suerte de parálisis presupuestaria que mantiene vigencia y que ha hecho, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos retase una agenda en el exterior bastante cargada que tenía para los próximos días. Se tienen que tomar algunas decisiones importantes en el gobierno de Obama, por ejemplo, elevar el tope de endeudamiento. El panorama, se dice, en los Estados Unidos no es tan alentador como en un principio se veía. Hay una suerte de parálisis presupuestaria en el medio de una discusión sobre gasto público, que esto hace, por supuesto, que haya una máxima tensión. Muchos funcionarios del gobierno federal fueron licenciados, lo decíamos días anteriores. Muchas oficinas tuvieron que cerrar porque fueron enviados literalmente a sus casas los funcionarios con una licencia que no va a tener goce de sueldo. Es una licencia sin goce de sueldo. Esos días que no trabajan los funcionarios federales de los Estados Unidos no se pagan. Pero para comprender un poco mejor la situación, nos vamos a ir a los Estados Unidos en este momento. Vamos a hablar de cuál es la situación y cómo se refleja eso en la calle. A partir de este momento vamos a dialogar con un uruguayo que se encuentra en Nueva York, alguien con quien ya hemos dialogado en otras oportunidades aquí en Tiempo Presente. Estamos hablando de Carlos Rizzowi, un uruguayo graduado con una maestría en Relaciones Internacionales y un doctorado en Ciencias Políticas y un título de abogado de la Universidad de Chicago, allí en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, buen día. En verdad usted tiene razón, porque lo que está pasando aquí en los Estados Unidos puede pasar solamente en los Estados Unidos y es casi imposible que pase en otras democracias. Porque bajo un sistema parlamentario como el que tienen la mayoría de los países europeos, el brazo ejecutivo y el brazo legislativo del gobierno no están separados, ya que el Parlamento es el que designa a los ejecutivos, generalmente lo llaman ministros. Y en las otras tipos de democracia que tienen un ejecutivo demasiado fuerte, entonces el poder ejecutivo es el que decida. Ese era el caso que tenía los Estados Unidos hasta más o menos 1980, cuando la administración de Jimmy Carter interpretó un acto que había, lo llama el acto de la antideficiencia presupuestal de 1884, que limitó el poder de las agencias federales y le otorgó al Congreso el poder de aprobar el presupuesto. O sea que solamente puede pasar acá, donde hay una separación total, y generalmente pasa, y ha ocurrido 17 veces anteriormente, cuando el presidente de uno o el presidente es de un partido distinto al de la una o dos cámaras del Congreso. En este caso ahora es los demócratas controlan la Casa Blanca y el Senado, y los republicanos controlan la Asamblea General. O sea que esta es la situación de cómo empezó, y no es una situación nueva, sino que se ha dado durante las presidencias de Ford y de Carter. Hubieron 6 cierres parciales. Durante la época de Reagan hubieron 8,
que duraron más o menos entre 1 o 3 días, y durante la administración de Clinton, que fueron las más largas, que duraron entre 5 y 21 días, y ahora estamos, como usted mencionó, en el tercer día en la situación de Obama. Pero eso es una interpretación. La segunda es que la impresión general es de que totalmente el gobierno federal paró, pero no es así. 85% del gobierno federal está funcionando, y solamente el 15% que no está funcionando, que es la parte discrecionaria del presupuesto. Por ejemplo, eso es lo que cuesta entender aquí en Uruguay. Este cierre, este shutdown, como le dicen en los Estados Unidos, se produce porque no hay fondos para poder ejecutar. Para poder ejecutar las partes discrecionarias del gobierno federal. Por ejemplo, Medicare, que es el programa de los deshabilitados y el programa de los jubilados, continúa funcionando. El correo continúa funcionando, ya que es independiente, es decir, los hospitales para los veteranos continúan funcionando. Puede comprar el seguro para el nuevo programa de sanidad que ha aprobado bajo el Affordable Care Act, que se llama generalmente Obamacare. Están funcionando. La gente que recibe Medicare o Medicaid lo están recibiendo, y pasaportes pueden obtener hasta que el Departamento de Estado acabe con los fondos, porque aquí pasa algo muy interesante que pasa en muchos países, que la mayor parte de los gastos discrecionarios se hacen en el último mes o los últimos 2 meses del calendario fiscal, ya que si no gastan todo el dinero, les cortan el presupuesto para el año que viene. Claro. O sea, de que muchas de las agencias se han quedado todavía con mucho dinero que no tuvieron tiempo de gastarlo. O sea, de que el 85% está funcionando, pero el 15% que no está funcionando causa un costo muy grande, de acuerdo, por ejemplo, a IHS Global Insight, está costando más o menos 300 millones diarios. Por supuesto de que está el ahorro de los sueldos, pero por otro lado, en veces anteriores, los empleados que no han trabajado, y se calcula más o menos 800.000 empleados federales, han recibido el sueldo después que se solucionó el tema del presupuesto. O sea que la gente en ese sentido resiente, porque dice, le estamos pagando a los empleados federales para tener unas vacaciones pagas. Claro. O sea que ese es el tema con el que estamos. Pero el tema está basado simplemente en el tema de que hay mucho más gastos que entradas de dinero. O sea, todo el tema del presupuesto no es tan candente como lo que va a pasar el día 17, cuando se va a tener que subir el nivel de endeudamiento. Y ahí es donde puede haber la gran pelea, ya que el programa de sanidad de Obama aumenta enormemente el déficit presupuestal. Y ese es el asunto. ¿Tomamos el tema presupuestal ahora con la dureza de que pueda tener, o dejamos de que siga adelante sin la aprobación de un presupuesto, ya que por los últimos 4 años no hubo un presupuesto establecido, sino que el gobierno, el Congreso, pasa lo que se llama una ley de resolución continuada, ya que no hubo un presupuesto aprobado por los últimos 4 años. Lo que significa de que los republicanos ahora dicen, bueno, nosotros queremos un gobierno como un menú a la carte. Vamos a decidir cuáles son los programas que vamos a pagar y cuáles son los programas que no vamos a pagar. Y el Partido Demócrata ahora diciendo, bueno, no, tenemos que tener un presupuesto de menú fijo, aprueben todo el presupuesto de que tienen que aprobar, y seguiremos adelante. O sea que la lucha es mucho más profunda que lo que parece ser. Claro, ahí hay obviamente una negociación muy importante que debe hacer el Partido Demócrata con el Partido Republicano. Correcto, y el Partido Demócrata dice, bueno, nosotros ganamos las elecciones, entonces no tenemos por qué negociar,
y los del Congreso dicen, bueno, pero nosotros ganamos las elecciones también, porque el sistema americano, y esto se ve muy claramente, las bases por la cual se eligen a los senadores es diferente a la cual se eligen a los miembros de los representantes de la Casa de Representativos, y diferente a cómo se elige el presidente, o sea, de que los intereses locales están representados en el Congreso al mismo tiempo que los intereses estatales están representados en el Congreso y los intereses individuales, nacionales también. Y o sea, y la gente del Congreso dice, bueno, nosotros fuimos electos también, y la razón por la cual fueron electos fue porque el gasto público estaba siendo demasiado, y eligieron a representantes que dicen, bueno, paren esto porque el tren se va a descarrilar, vamos a hacer como Grecia, vamos a estar como España, mejor tratarlo ahora que esperar a que lleguemos a una situación donde estamos más débiles y no podemos tomar las medidas que hay que tomar para no gastar más que lo que recibimos de impuestos. Evidentemente, si la situación económica mejora, la entrada de impuestos del gobierno va a aumentar y podría aliviar en parte esta situación, pero no ha ocurrido. O sea, ahora se juntaron las dos luchas, la lucha del presupuesto y la lucha de el tope del endeudamiento del país. Muy interesante ver cómo funciona, pero desde el punto de vista de la vida diaria, no afecta a la mayor parte de la gente, afecta sí a los turistas, como usted lo ha mencionado, que van a visitar parques y los parques están cerrados, pero parte de eso también son decisiones políticas. Por ejemplo, haber cerrado el parque donde está la estatua en memoria de la Segunda Guerra Mundial, de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, fue básicamente una decisión política para traer el caso hacia la opinión pública, pero el Poder Ejecutivo tiene muchísimo poder en decidir en qué se corta y en qué no se corta. Es decir, podrían cortar porque el gobierno es demasiado grande, de acuerdo a la entrada de dinero que tiene, aprovechar para cortar ahora partes del gobierno, o esperar a una lucha a que no se suba si no se llega a subir el tope de endeudamiento. Es la situación en la que estamos hoy en día. Hay una gran cantidad de funcionarios que fueron enviados a sus hogares, obviamente, ese 15%. 800.000 más o menos. 800.000. ¿Cómo lo ves tú desde Nueva York, el ambiente? ¿Cómo lo percibís, que la gente que fue afectada por esta medida, cómo se siente? ¿Cómo lo ves tú en los medios, en la gente que tú has podido hablar? Bueno, evidentemente a la gente que fue afectada se siente mal, porque tienen, por supuesto, tienen que pagar la hipoteca de la casa, tienen que pagar por las escuelas de sus hijos, es decir, tienen sus gastos continúan a pesar de que no tienen un trabajo. Pero es algo que ha pasado, ese dolor, digamos, es amortiguado porque ha pasado en el sector privado por mucho tiempo durante la crisis económica, en donde muchos de las empresas, en vez de despedir a los empleados, les cortaban la semana 5 días de trabajo, o 4 días de trabajo, o menos horas, hasta que salieron de la crisis económica. O sea que lo mismo que ha pasado en el sector privado está pasando ahora en el sector público, pero no es una situación muy agradable. Pero por otro lado tienen una esperanza mayor que lo que tienen los empleados en el sector privado, porque en el sector privado aquellos que fueron, lo que se llama furlough, que no fueron pagos por ciertas horas de trabajo, no han sido pagos, mientras que en crisis anteriores similares, de las 17, los empleados federales fueron pagos después de retroactivamente, después de haberse solucionado el tema del presupuesto. O sea que la situación es difícil, pero tienen esperanza, mientras que en el sector privado no tenían esperanza de poder cobrar, pero es una situación donde 800.000 personas no reciben el dinero que precisan para llegar hasta fin de mes. La gente del Congreso sigue paga, porque de acuerdo
a la ley, el Congreso tiene que seguir adelante trabajando, haya o no haya presupuesto, o sea que no les afecta a ellos, pero tampoco les afectaría porque más de la mitad de ellos son millonarios, o sea que... Y sí. Para cerrar, Carlos, desde tu punto de vista, esta situación, con este enfrentamiento que se da con el Partido Republicano y las distintas argumentaciones que son presentadas por el gobierno federal, ¿esto fortalece al presidente Obama o lo debilita? Bueno, yo pienso que es algo muy interesante porque la ley de sanidad de Obama fue una ley que fue aprobada en forma totalmente partidaria, ya que ningún republicano votó a favor de la ley, y estamos en la misma situación hoy en día, que es extremadamente partidaria. Evidentemente Obama ha fallado en haber hecho algún acuerdo con los republicanos hasta hoy en día, y yo pienso que lo debilita por un lado y lo fortalece por el otro lado, ya que tiene una gran repercusión en las negociaciones internacionales que Estados Unidos está envuelto, porque Irán, por ejemplo, o Siria, miran ahora la crisis interna de los Estados Unidos y tratan de analizar la forma de negociación que tiene Obama y aplicar su forma de negociación al potencial resultado que pueda tener las relaciones exteriores. Claro. O sea, de que pienso de que el hecho de que se haya llegado a este acuerdo, pienso que lo debilita y no lo fortalece, a pesar de que una situación similar a Clinton lo fortaleció y ganó después las elecciones por un margen mucho más alto, pero esta situación la entiendo es un poco diferente porque la mayor parte de la gente hoy en día está en contra de algunos aspectos del programa de salud introducido por Obama, cosa que no se dio durante la época de Clinton, donde básicamente el desacuerdo fue acerca de balancear el presupuesto. Carlos, te agradecemos mucho tus apreciaciones y tus explicaciones esta mañana en Tiempo Presente. Bien, te agradezco a ustedes, muchísimas gracias. Que pases muy bien, que tengas un buen día.